Shalom, shalom alejen, queridos hermanos y hermanas. Muchas verajot en esta preciosa hora. Les saluda su hermano Nelson Méndez, quien les dice a todos ustedes, bienvenidos a su programa El Predicador. Programa transmitido a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y en cabina principal, nuestros amados mentores allá en el sur de California, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Saludos cordiales y especiales a nuestros amados mentores que están allá en cabina principal, en los controles. Así que muchas bendiciones para ustedes, mis queridos y amados Morín, pastores, Aarón y Araceli de Morales, pastores y maestros. Y pues en esta hora, mis hermanos, también pues queremos agradecerle a ustedes por la sintonía de su programa El Predicador cada semana o una vez por semana, y pues nos gozamos en gran manera. Y en esta hora pues saludo a toda la querida audiencia de Radio Shalom y también a todos los hermanos y hermanas de las Quejilot de Yehoshua a la cual pertenecemos. Así que muchas verajot para todos ustedes. Y como siempre, invitándoles a todos para que puedan entrar a www.elyosoy.com, la página oficial que tienen nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, donde es una página pues donde usted encuentra mucha bendición en lo que son las raíces hebreas, porque hay mucho, pero mucho material ahí, mis queridos hermanos, de material de años de estudio, años de trabajo de nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. También encuentra libros como el libro Jehová versus Yahweh. Ahí usted se entera del bendito nombre de Jehová. También están también enseñanzas que prácticamente son casi como un libro también, porque es mucha enseñanza de lo que son los Moadín o los tiempos señalados. También está el calendario de Enoc o el calendario sacerdotal perpetuo, y mucho más material, ¿verdad? Algún material es por una módica ofrenda y, y otro material es gratis. Así que aproveche porque el material que está gratis ahí, mis hermanos, no en cualquier página lo dan. Y el material que está por una ofrenda módica también en otras páginas, en otros ministerios de raíces hebreas, esos materiales son demasiado caros. Pero en nuestro ministerio es una ofrenda módica para ayudar a lo que es el mismo ministerio y lo que es el pago de la radio, aunque pues sea poco lo que se dé, pero por lo menos ya se ayuda con esa ofrenda el ministerio, mis hermanos, a cubrir un poquito de los gastos. Así que le invito, repito, la página www.elyosoy.com. Ahí está la página del ministerio de nuestros amados Morín. Y ahí usted encuentra también Radio Shalom. Así que, mi querido hermano y hermana, entre y reciba la bendición, entre a la página del www.elyosoy.com. Bien, vamos entonces, mis hermanos, hoy a dar el tema la guerra espiritual. Ese es el tema que tenemos hoy, acá en su programa El Predicador, la guerra espiritual. Y antes de comenzar, vamos a lo que es hacer una tefilá corta, pero con todo el corazón y con todo emuná. Baruch atah Yehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten haTorah. Beshem Yehoshua Mashiach Sar Shalom. Amén, amén y amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, quiero que me acompañen el Brit Hadashah en lo que es el capítulo 6, y vamos a leer, mis queridos hermanos, desde el verso
10 hasta el verso 18 y nos dice de la siguiente manera. Vamos al Brit Hadashah, carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10 al 18. Y ahí nos habla de un tema que vamos a estar viendo hoy, o de algo que vamos a estar viendo hoy, en lo que es la enseñanza que traemos hoy, la guerra espiritual. Y habla de la armadura de Dios. Pero vamos a leer entonces. Nos dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto de lo que es la besora, las buenas nuevas, el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Ruach, que es la dabar de Elohim, la palabra de Elohim, de nuestro Dios. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Ruach, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, nos dice. Y bien, amén. Ahí hemos leído del verso 10 al verso 18. Entonces, la guerra espiritual. Esta guerra espiritual, que es una guerra que se libra, mis hermanos, entonces, en el mundo en que vivimos, una guerra que no es de armas naturales, de armas humanas, sino que hay que tomar armas espirituales, porque tanto los ataques son con armas espirituales como nuestra defensa, y tiene que ser así también con armas espirituales. Y es una guerra entonces entre el bien y el mal, para llamarlo de alguna manera así. Es una guerra entre los hijos de Elohim, entre el pueblo de Elohim, entre los malachim de Elohim, los ángeles, y lo que son Hasatán y sus shedim, sus demonios, sus ruajim inmundos también, sus espíritus inmundos. Entonces esta es la guerra espiritual. Y por eso hemos leído como texto base el capítulo 6 de la carta a los Efesios en el Brit Hadashah, verso 10 al 18. Entonces, todos los creyentes en Yeshua, todos nosotros debemos librar, mis hermanos, esta guerra espiritual, ya que nosotros somos el guerrero que lucha junto a Jehová en esta tierra. Nosotros somos sus guerreros que luchamos en esta tierra, mis hermanos, ¿sí? Él tiene guerreros allá en los Shamaim, son sus malachim, son sus ángeles, pero en esta tierra también tiene guerreros, y es usted y yo, los que guardamos Torah. Entonces, Shaul, conocido como Pablo, el apóstol Pablo, habla de lo que es entonces una guerra espiritual que no se libra contra lo que es sangre y carne, es decir, no se libra con seres humanos, como ya leímos, sino contra principados y potestades, o sea, en pocas palabras, ángeles caídos. Y esto en las regiones celestes. Para luchar contra estos ruajim malignos, contra estos espíritus malignos, Pablo recomienda que nos equipemos con lo que es, o con qué, con lo que es la armadura de Elohim, con la armadura de Dios, como hemos leído. Hemos leído, vestidos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, ¿de quién? De Hasatán.
Porque no tenemos lucha, y estoy volviendo a leer, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes teniendo sus lomos ceñidos con la verdad y el uso de la coraza de justicia. Y calzados los pies con la presentación, y aquí estoy leyendo de nuevo porque estamos leyendo otra versión más cerca de los originales, de las copias originales, y nos dice entonces, estad pues firmes, teniendo sus lomos ceñidos con la verdad y el uso de la coraza de justicia, y calzados los pies con la presentación del mensaje de Shalom, de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual se puede apagar todas las flechas encendidas del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Ruach, o sea, del Espíritu, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Ruach, en el Espíritu. Entonces, aquí ya vemos algo muy importante en esta guerra espiritual, y es la armadura de Dios. La armadura de Dios. Esto es algo que ha sido un debate. ¿Qué armadura es? Bueno, vamos a ver un poquito de eso. Los teólogos, hablando de la teología, los teólogos cristianos eh, desinformados, la verdad es que piensan que Pablo escribió este texto, escribió estos versículos que hemos leído, basado en la imagen de la armadura del soldado romano. Eso es lo que dicen los teólogos cristianos desinformados, que no conocen raíces hebreas. Pero en realidad, por eso digo desinformados. Ustedes, no, pero es que son teólogos, tienen conocimiento, sí, pero están desinformados porque no conocen raíces hebreas. Entonces, ellos dicen que esta armadura es de un soldado romano. Y en realidad no es así. Yo, por ejemplo, la he presentado como las vestiduras, como la armadura, como una vestidura sacerdotal que tenían que tenía el Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Pero también en raíces hebreas la podemos interpretar en realidad acá, y que está hablando de la armadura descrita que tenemos acá por el apóstol Pablo, es la armadura del soldado israelita, no de un soldado romano, ¿sí? Sino de un soldado israelita, y que está compuesta de varias partes, ya pues narradas en las primeras escrituras también, y que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver qué dice Salmos capítulo 5, versos 17 al 20, y dice así, pongamos atención, porque no está hablando de una armadura romana. Y si alguien dice, bueno, no está hablando de una vestidura sacerdotal tampoco, y que esa es la armadura del creyente, bueno, está bien, no quiere creer así, pero no es una armadura romana en realidad la que está hablando acá, sino que es una armadura israelita. Y mire lo que dice acá. Tomará, dice Salmos o Tejilín capítulo 5 versos 17 al 20, tomará su celo por armadura y armará a la creación para vengarse de sus enemigos. Tomará su celo por armadura. Escuche bien. Vestirá como coraza la justicia. Ceñirá como casco un juicio inapelable. Tomará como escudo su santidad invencible. Afilará como una espada su ira inexorable, y el universo luchará a su lado contra los insensatos. Lo dice Jokma Shlomo, o sea, el libro de la sabiduría de Salomón. No es en Salmos, hay Tikkun, no es en Salmos, es en el libro de la sabiduría de Salomón, que en hebreo es Jokma Shlomo, sabiduría de Salomón. En el capítulo, sí, que le dije, capítulo 5, versos 17 al 20, solo que no es del libro de los Tejilín, sino que es en el libro de Jokma Shlomo, el libro de la sabiduría de Salomón. Entonces ya estamos viendo que antes de que Pablo mencionara la armadura, ya aquí se mencionaba en estos libros. ¿Y qué dice Yeshayahu en el capítulo 59, verso 17? Dice, se puso la justicia, ahora sí en el Tanaj,
Se puso la justicia como coraza y puso el yelmo de salvación en su cabeza. Se puso sobre sí la vestidura de la venganza y se cubrió de celo, como de un manto, dice. Así dice Yeshayahu 59:17. Y en el mismo libro de Yeshayahu, en el capítulo 11 y verso 5, dice: la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí lo dicen en el verso 5 del capítulo 11 de Yeshayahu, que pues es Isaías, ¿verdad? Para los que no entienden, cuando digo Yeshayahu, quizás usted viene empezando raíz hebrea, bueno, el libro de Isaías. En el capítulo 52, verso 7 también dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia Shalom, o sea, la paz, proclamando la buena noticia y anunciando la salvación. Así lo dice. Entonces, nosotros podemos comparar la armadura descrita en Efesios con lo que nos dicen los escritos más antiguos, ¿sí? O sea, la armadura que habla, mejor dicho, el Sheliach, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, comparémosla entonces, habiendo leído estos textos, con estas primeras escrituras. ¿Qué es lo que dice? Bueno, la armadura de Elohim, dice el capítulo 6 del libro de los Efesios que hemos leído, verso 10 al 18, verso 10 al 18. La armadura de Elohim. Y bueno, ¿qué dice el libro de la sabiduría de Salomón? Dice: tomará su celo por armadura. ¿Ve? Ya se mencionaba desde antes. Ya después en el Brihadashá, entonces en Efesios, dice cinto de la verdad, dice el verso en Efesios capítulo 6, ¿sí? El cinto de la verdad. Ahí lo podemos ver en el capítulo 6 y en el verso 14, ¿verdad? Que hemos leído. ¿Y qué dice Isaías 11:5? Dice: la justicia será el cinto de sus lomos. Ajá. Entonces, ¿qué dice ahora Efesios? Sigue diciendo Efesios 6:14. Habla de la coraza de justicia. Pero ¿qué dice el libro de la sabiduría de Salomón en el verso 17, capítulo 5? Dice: vestirá como coraza la justicia. El verso 15, ahora de Efesios, habla del calzado o sandalias de la paz, dice. ¿Y qué dice entonces los versos que hemos leído anteriormente? Usará el escudo de la invencible santidad, hablando de la fe. Y hablando del calzado, nos dice: cuán bellos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia Shalom, dice Isaías. Así que miramos una comparación acá, ¿sí? Y vemos que ya se hablaba de la armadura de Dios en lo que es el primer pacto. Ya se hablaba de la armadura de Dios. Entonces, en realidad, el Sheliach Pablo no está en su mente describir la armadura de Dios de la armadura sacada de la armadura romana, en ninguna manera. Él está describiendo la armadura de Dios porque la ha sacado del Tanaj, ¿sí? Ha leído el Tanaj y con ese pensamiento, habiendo leído Isaías, habiendo leído todo esto, el libro de la sabiduría de Salomón, entonces es que él habla de la armadura. Lo que trato de decir es que no con un pensamiento romano, sino con un pensamiento hebreo, no con una mente entonces romana o griega, sino con un pensamiento hebreo, ¿sí? Y bueno, y todavía podemos ver cuando habla del casco de la salvación, en el verso 17, la carta a los Efesios, en el capítulo 6, ahí habla del casco de la salvación, pero Isaías 59:17 dice: y puso el yelmo de salvación en su cabeza. Ya hablaba el Tanakh del yelmo. Y la espada del Ruach HaKodesh, que es la palabra de Elohim, dice el verso 17, también sigue diciendo ahí en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y el libro de sabiduría de Salomón dice: afilará como una espada su ira inexorable, perdón. Entonces, ya vemos que cada uno de sus componentes, mis hermanos,
viene de una mente hebrea realmente, ¿sí? Por eso le dije, sí, pues, porque se habla de la armadura de Dios, que, que es las vestiduras del Cohen Gadol. Y si usted dice, bueno, no, es que no me convence, bueno, pero acá yo creo que no queda duda de que hay una mejor comparación entonces con lo que es la armadura del soldado israelita, ¿sí? Y que vamos a seguir viendo y que ya nos hablaba el Tanaj. Entonces, vamos a analizar todo lo que es entonces ahora la armadura que nos menciona el- el libro de los Efesios y el Tanaj, la armadura de Elohim, la armadura de Dios. Y vamos a dejar por último lo que es el cinturón de la verdad. Sí, vamos a dejarlo por último, aunque no está de último, pero lo vamos a dejar de último. Pero también lo vamos a ver. Entonces, número uno, vamos a ver qué dice la armadura de Elohim. Al leer todo el texto, entonces el capítulo 5 del libro de sabiduría de Salomón, se detecta, ¿verdad? Cuando lo leemos, que la armadura es colocada en los justos, cuando usted lee este libro, y que pasan a recibir la protección del eterno Jehová. Al abordar este tema, entonces, el Sheliach Pablo escribe que la armadura, o verdad, de Elohim, fue dada a los creyentes en Yeshua, o sea, a los justos, para combatir las astutas trampas de Hasatán o de Satanás. Entonces, a la luz de las escrituras, eh, porque fue dada a los justos la armadura, pero a la luz de las escrituras, ¿qué es ser justo? Bueno, justo es aquel que tiene placer y que o gozo y que anda, o sea, que se deleita y que anda de acuerdo con la Torah, que se deleita en la Torah y que anda de acuerdo a la Torah de nuestro Elohim Jehová. Y lo podemos ver en Salmos capítulo 1, verso 1 al 2, Salmo 112, 1, Salmo 119, 1. Ahí usted lo puede leer en estos salmos que le acabo de decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí lo puede leer usted. Repito, Salmos 1, 1 al 2, Salmo 112, 1 y Salmo 119, 1, para mencionarle algunas citas. Hay más, pero para mencionarle algunas y que usted las revise ahí en casa. Bien, en consecuencia, aquellos que observan la Torah y tienen pues el testimonio de nuestro amado Yeshua, pasan a ser odiados, obviamente, por Hasatán. ¿Y qué dice Apocalipsis 12, 17? Dice, el dragón se echó contra la mujer y salió para luchar contra el resto de sus hijos, los que obedecen los mandamientos, los mitzvot de Elohim, la Torah, y dan el testimonio de Yeshua. Entonces, de ahí para combatir la ira del adversario y librar la batalla en el campo espiritual, entonces los talmidín de Yeshua reciben lo que es la armadura de Elohim, que está descrita en Efesios capítulo 6, que es la protección del eterno Jehová para los que obedecemos sus mandamientos. Esta es la idea del Sheliach Pablo, ¿verdad? Esa es la idea que quiso transmitir. Y viene y dice, la coraza, menciona en los versos en Efesios del 10 al 18, la coraza de la justicia. Entonces, Shlomo o Salomón disertó que los justos serían vestidos con la coraza de justicia en el capítulo 5, verso 18. Y el apóstol Pablo también mencionó esta coraza de la justicia en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 14 que hemos leído. ¿Y qué es la justicia? Bueno, Jehová es justo y los mandamientos de su Torah son la justicia, dice Salmo 119, 164, 165, etcétera, etcétera. Salmo 129, 4. Así que ahí entendemos que es la justicia. Dice que Jehová es justo y los mandamientos de su Torah son la justicia. ¿Qué son la justicia? Los mandamientos de su Torah. Entonces, en consecuencia, la coraza de la justicia significa la Torah. ¿Por qué? Porque esa coraza de justicia, según los versos que le he citado en Salmo 119 y en Salmo 129, 4, por ejemplo, esa justicia es lo que son
los mandamientos de su Torá. Entonces, como le digo, repito, en consecuencia, la coraza de la justicia significa la Torá. Pablo está enseñando lo siguiente: mirad con las vestiduras de la Torá para combatir a Hasatán. Es imperativo entonces recordar, guardar la Torá, mis hermanos, ¿verdad? Quiere decir entonces abandonar el pecado, ya que el pecado es la violación a los mandamientos de Jehová. Y entonces debemos de abandonar el pecado. Y cuanto menor sea el nivel de pecado en la vida de nosotros, mayor será la comunión con Jehová y más lejos estará Hasatán de hacernos caer. Así es, mis hermanos. Entonces estamos entendiendo a la luz de la Torá y en una mente hebrea lo que significa la armadura de nuestro Jehová, que es necesaria en esta guerra espiritual, ¿sí? Pudimos ponerle al tema, mis hermanos, la armadura de Dios, porque es de lo que estamos hablando, de prácticamente lo que vamos a hablar, pero decidimos con la alianza del Ruach ponerle la guerra espiritual, porque para eso nos sirve la armadura, para eso es que nos ayuda la armadura, mis hermanos, la armadura de nuestro Elohim Jehová. Y bien, y en Efesios habla también entonces del calzado de la paz, de la shalom. Y podemos decir en una mente hebrea también que nuestro amado Yehoshua es nuestra paz, es nuestra shalom. Y eso lo podemos ver en Juan, en el Evangelio, en la besora de Juan, capítulo 14 y en el verso 27. Yo quiero que lo leamos, en Juan capítulo 14, verso 27, para ver que en realidad sí podemos decir que nuestro amado Yehoshua es nuestra paz también. Leámoslo, 14, 27 de lo que es el libro de la besora, pues más bien, de Juan. Y nos dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro lev, ni tenga miedo, ¿sí? Él es nuestra paz, mis hermanos. Y así podríamos leer más versos como lo que es también aquí mismo en Juan 16:33. O leámoslo pues, y que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, sencillo, sí de entender. Él es nuestra paz. También lo leemos en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 14. Entonces, para el hombre resistir al pecado propuesto por Hasatán, o para que el hombre lo resista, necesita de nuestro amado Yehoshua. Necesitamos de él. No hay comunión con Jehová sin nuestro amado Yehoshua. Ya hemos escuchado líderes del judaísmo, por ejemplo, del judaísmo mesiánico, afirmando que el judío que cumple la Torá, pero niega a Yeshua, mire usted qué dicen ellos, será salvo. O sea, ya hemos escuchado esa aberración de nuestros hermanos de Yehudá. ¿Sí? Yo creo que usted también ha escuchado que muchos líderes judíos afirman esto y dicen: el judío que cumple la Torá pero niega a Yeshua será salvo. Imagínese usted, ¿qué entenebrecida le tiene el entendimiento el enemigo a ellos? Esta colocación entonces es un error gravísimo. Esta doctrina, esta interpretación del Tanaj es un error gravísimo. No obtiene la salvación sin Yeshua, mis hermanos, nadie. Y eso lo puede ver usted en Yohanan 5, 22 al 24 y muchos más textos, ¿verdad? En el capítulo 10, verso 27 al 28 también, capítulo 11, verso 25 al 26, ahí usted lo puede ver para mencionarle algunos textos. Juan
también en la primera carta, en el capítulo 2, verso 23, entre, entre tantos otros, ¿verdad? Que hay. Por lo tanto, la batalla espiritual solo puede ser vencida con la paz, con la shalom, concedida ¿por quién? Por nuestro amado Yehoshua, mis queridos hermanos y hermanas. Solo esa paz que Él da, ¿sí? Que no da nadie más, solo Él la da. Bendito y alabado es nuestro amado Jehová. Y bien, vamos a hacer una pausa, mis queridos hermanos, acá en lo que hemos hablado ahora del calzado de la paz. Y vamos o sea, en una mente hebrea, y es verdad que hemos hablado, hasta aquí hemos llegado por los momentos. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a una pausa musical, un interludio musical para que usted, mis hermanos, pues tome un cafecito, si tiene algo que hacer ahí, lo haga ahí rapidito. Y ya venimos continuando con este tema de la guerra espiritual acá en su programa El Predicador por Radio Shalom. Ya regresamos.